Bienvenidos a todos y a todas. ¿Cómo les va? Año 1973. Golpe de Estado en Uruguay. ¿Puede ser que un presidente elegido constitucionalmente sea partícipe de un golpe de Estado? Quédate que ahora lo vemos. Bueno, ¿puede ser que un presidente constitucional participe en un golpe de Estado? Sí, fue posible. Mirá, el presidente Juan María Bordaberry Arrocena fue elegido constitucionalmente en el año 1972 como presidente de Uruguay. Ahora bien, en 1973 se produce un golpe de Estado militar, que no es militar propiamente dicho, sino que es cívico-militar. Claro que sí, porque el presidente Bordaberry participó en ese golpe de Estado. No solo que participó, sino que siguió presidiendo el país junto con rodeado de los militares, una junta cívico-militar. Entonces, él lo que hace es tomar el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas y así da inicio a ese golpe de Estado en el año 1973. ¿Dura mucho en el cargo? Bueno, era un golpe de Estado. Quedó en el cargo hasta 1976, cuando fue destituido por los propios militares, en un intento que tuvo Bordaberry de disolver los partidos políticos. Bueno, y ciertas cosas que pasaron, los militares lo destituyeron. El poder a partir de 1976 lo tomaron exclusivamente los militares. Mirá los que tomaron el poder. Después, cuando lo destituyen a Bordaberry, en el 1976, lo suceden Alberto De Micheli en el 76, Aparicio Méndez hasta el 81, Gregorio Méndez hasta 1985 y Rafael Diego Bruno, que si bien toma el poder en 1985, lo hace de forma interina para lograr de alguna manera ese traspaso de nuevo a la democracia. ¿Por qué se produce ese golpe de Estado? ¿Por qué se lleva adelante? Hay varias razones. En esa época, estamos hablando de la Guerra Fría, golpes militares y gobiernos dictatoriales en gran parte de Latinoamérica, Sudamérica prácticamente completo de gobiernos de facto, pero se suceden varias cosas. Primero, hay un deterioro en la calidad de vida, el nivel socioeconómico, baja de salarios. El modelo entró en crisis, estamos hablando en democracia todavía, antes del golpe de Estado. Porque si bien Uruguay era llamada la Suiza de Sudamérica, la economía gozaba de un estado de bienestar, se vivía bien. Después de los 50, ya con el transcurso de la Guerra Fría, empiezan a subir los precios internacionales y se empieza a deteriorar el nivel de vida. Empiezan a perder poder adquisitivo los salarios, la producción empieza a caer y se produce un estancamiento económico. Empieza a aumentar la inflación y eso desemboca en una conflictividad social, por lo cual hay un aumento de protestas, huelga y a su vez, tengamos presente esto y prestemos atención, que empieza a tomar más poder la militancia sindical. Claro, es lo que sucede, ¿no?
cuando empieza a caer el nivel económico, se deteriora la calidad de vida, un estancamiento de la economía, claro, empiezan a resurgir o a tomar más fuerza, lo podemos decir de mejor manera, el movimiento sindical. Se empieza a militar más para poder conservar ciertos derechos y para poder hacer frente a esa situación económica. Pero a su vez había unas condiciones geopolíticas aparte de las condiciones internas. El contexto de la Guerra Fría y a su vez de eso, la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Estados Unidos. ¿En qué consistía? Ya lo venimos viendo en varios programas anteriores, que, claro, esa lucha que tenía Estados Unidos contra el comunismo en pleno auge de la Guerra Fría, lo que hacía Estados Unidos era trasladar esa lucha, esa doctrina de seguridad nacional a los gobiernos de Sudamérica. ¿Para qué? Para que no prospere el comunismo, que era lo que no quería Estados Unidos. Pero en unos programas anteriores veníamos hablando de la injerencia de los estados internacionales en otros. Claro, y acá que vemos, lo mismo, cómo la historia se va repitiendo, cómo siempre la historia es cíclica, pero en este caso lo que vamos viendo es que en esa época, como en la actualidad, uno de los estados mayormente injerencistas es Estados Unidos. Como hoy lo está haciendo mundialmente, o mejor dicho, lo está haciendo como puede, lo quiere hacer, porque Estados Unidos está atravesando una situación económica geopolítica que es bastante desfavorable, y lo que trata de hacer es tratar de tomar protagonismo. Lo estamos viendo ahora en Venezuela, como está sucediendo con la incautación de barcos petroleros y demás, ¿no? Pero por lo que vemos es que no es nuevo. Esto viene sucediendo hace un montón de tiempo. Pero bueno, en esta época lo que indicaba, las instrucciones que daba Estados Unidos a su patio trasero, como ellos quieren tener, su jardín, era, bueno, tener de alguna manera dominado a todo el cono sur para que no haya ideas de izquierda, ideas revolucionarias, movimientos subversivos, como ellos decían, y eso era lo que ellos no querían. Entonces, en esa doctrina de seguridad nacional, empieza a haber una militarización progresiva en todo el continente, y Uruguay por supuesto que no fue la excepción. Y empiezan a su vez a surgir esos movimientos que ellos llamaban revolucionarios, que surgieron en toda Sudamérica. En Uruguay surgió el movimiento de liberación nacional, que eran los Tupamaros, y ahí empezó la represión. El Estado cada vez empezó a empoderar más a las fuerzas militares para poder enfrentar a estos grupos. Que yo lo que me pregunto es, ¿cuál sería el problema de una nación si tiene ideas de izquierda, ideas comunistas? ¿Dónde está la autodeterminación de los pueblos? Porque para algún lado, o sea, depende del país que sea o la potencia que sea, la autodeterminación de los pueblos es buenísima, está bien, es correcto. Para otros no. Entonces, ¿por qué un país tiene que meterse en la economía y la soberanía de otro? Bueno, por poder, por fuerza, por la variación de fuerzas, ¿no? Por la fuerza desmedida. ¿Por qué? Porque pueden. Y en ese momento pudieron. ¿Por qué? Porque querían conservar la hegemonía. Bien, pero esos movimientos fueron ferozmente reprimidos, con unas consecuencias sociales bastante importantes. Hubo
desaparecidos, detenciones arbitrarias, asesinados, se disolvieron los sindicatos, disolvieron el Parlamento. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle en el próximo bloque. Quédate que ahora volvemos. Uruguay fue parte esencial en la coordinación represiva regional. Esta coordinación represiva es lo que se llamó el Plan Cóndor, así era denominado, que era un sistema de colaboración entre las dictaduras del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos los que estaban bajo los gobiernos de facto, y con el fin para perseguir a los que pensaban distintos, a los opositores, y lo que usaban predominantemente eran inteligencia. La inteligencia, obviamente, de los propios gobiernos militares, pero a su vez, el que daba apoyo a instrucciones era el gobierno de Estados Unidos, que era el que enseñaba cómo llevar adelante esa inteligencia. Veníamos hablando de la injerencia de países extranjeros sobre otros. Bueno, primero se fogoneó todas las dictaduras en el Cono Sur para que no haya pensamientos de izquierda, movimientos sociales, gobiernos. Bueno, está bien, este era todo el plan, para que no surjan ese tipo de ideas, porque el programa de seguridad nacional de Estados Unidos apuntaba a esto. Entonces la manera de llevarlo adelante era de esta manera. Pero bien, a su vez se disolvió el Congreso y ocurrió de una manera un poco extraña, porque lo que se pedía, el gobierno militar lo que quería era desaforar a un senador, porque decían que bueno, que estaba colaborando con las fuerzas subversivas, como lo decían ellos, pero como bueno, el resto de sus pares se negaron a ese desafuero, lo que se hizo fue llevar adelante la disolución. Hubo, como en todas las dictaduras, por lo menos de nuestra zona, nuestra región, hubo secuestrados, torturados, desaparecidos y presos políticos. Mirá, presos políticos se calcula que hubo, aproximadamente 6.000 durante el punto más alto de la dictadura. Hubo entre secuestrados y torturados alrededor de 10.000 personas. Estas fuentes se estiman, son estimadas porque como después se dictó una ley de caducidad, ya en democracia, con Julio Sanguinetti, hubo muchos casos que no pudieron salir a la luz. ¿Por qué? Porque lo que se apuntaba era no juzgar, era una cuestión de impunidad para no juzgar a los responsables. A su vez, hubo entre 200, 197 desaparecidos, y en un total entre desaparecidos y muertos hubo muertos por el terrorismo de Estado, por supuesto, ¿no? Alrededor en total de unas 400 personas. A todo esto, bueno, era el modus operandi que tenía la dictadura de la región, ¿no? Los vuelos de la muerte, los enterramientos clandestinos. Hubo algo que lo denominaron la Operación Zanahoria en Uruguay, que las personas que habían dado muerte, una vez que estaban sepultados, por supuesto, en fosas clandestinas y comunes, lo sacaban, los cremaban y esparcían las cenizas en el Río de la Plata o en el mar también. Por lo cual hubo mucha dificultad para la identificación de cuerpos, y a todo esto le sumamos, por supuesto, lo que veníamos hablando de la ley de caducidad, que ahora en un momento vamos a retomar. Pero mira, lo que estaba viendo, a ver que lo tenía por acá, cuál era a su vez el modelo económico implementado, que era lo que veníamos hablando.
porque ellos, antes de la dictadura, en el gobierno constitucional, había un plan económico que era el Plan Nacional de Desarrollo, que se implementó en la dictadura. Y fue así en realidad, porque en un gobierno constitucional, en una plena democracia, hubiese sido muy difícil poder implementarlo por el tenor de las medidas y las consecuencias. Y esto cerraba, por decirlo de alguna manera, con represión a la oposición y a su vez interviniendo los sindicatos, disolviéndolos, para poder llevar adelante estas medidas y que de alguna manera la gente no salga a la calle y poder implementarlas. Porque mira, hubo la apertura y liberalización de la actividad financiera. A su vez, lo que se buscó y lo que se hizo fue reducir el Estado en su tamaño en cuanto a su intervención en la economía. Entonces, lo que se buscó fue atraer inversiones financieras a tasas muy atractivas, pero claro, al promover el ahorro en el sentido de inversión financiera, lo que estás haciendo es poniéndole un freno a la economía, estás dejando de producir para privilegiar lo que es la actividad financiera. Y esa actividad financiera, en general, son capitales externos, que lo que hacen es buscar la oportunidad con esa tasa atractiva, invertir en este país, en cual sea, estamos hablando en este caso de Uruguay, invertir en el país, aprovechar ese beneficio económico y en su momento, como saben, esto se sabe, tiene un principio y un fin, no dura demasiado tiempo. Cuando empieza a generar ciertos tipos de problemas, esa economía, ese deterioro económico, salen, se llevan las divisas y el país queda como queda sin inversión financiera, endeudado, porque a todo esto hubo un gran endeudamiento económico, entre ellos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la producción, el desarrollo productivo, el Producto Bruto Interno cada vez es menor. O sea, es menor en el sentido estricto, porque la actividad financiera, si bien genera unos puntos de Producto Bruto, no es lo mismo. O sea, una cosa es la producción que genera empleo, alza de salarios, desarrollo, y la actividad financiera que solo beneficia a unos pocos, a esos que tienen el capital. Bien, pero si volvemos un poco a lo que fue esta actividad económica en ese momento, vemos que la caída del salario fue brutal. Se estima que el poder adquisitivo de los salarios cayó un 35% en promedio. Hubo picos que llegó hasta el 50% de la caída del salario. La pobreza y la desigualdad se incrementó, cada vez más pobres y la desigualdad en ascenso. ¿A qué vamos con esto? Es decir, cada vez menos gente en la clase media se suman a los índices de pobreza y cada vez más ricos, o sea, se polariza. Cada vez menos gente en el medio, menos clase media, más pobres y más ricos. Pero, claro, todo eso se puede llevar adelante con una represión sindical y social. ¿Y cómo lo hicieron? Intervinieron los sindicatos, los disolvieron, por supuesto los opositores fueron perseguidos, y a ver, esa falta de oposición organizada fue una condición necesaria para poder aplicar este modelo. A su vez hubo un exilio masivo de personas por dos motivos básicamente. Unos por faltas de oportunidades económicas y otros que tenían que ir obligadamente al exilio por la persecución política. ¿Hasta cuándo duró? En 1982 fue cuando fracasó el modelo, porque entró una crisis financiera profunda cuando no pudieron contener esa cierta estabilidad del dólar, que si bien lo estaban conteniendo de alguna manera, no lo lograron controlar. Utilizaban una tablita, como ya habíamos dicho en el bloque anterior, una tablita
que preveía las devaluaciones del dólar, pero nunca lo pudieron contener. Y lo que sucedió es que, claro, cada vez había más familias endeudadas, el dólar cada vez más alto, al no poder contenerlo, y colapsó el sistema. Bien, todo este programa económico de deterioro de los salarios, de un deterioro social, de un enriquecimiento de la clase alta y de la actividad financiera, ¿quiénes lo llevaron a cabo y en dónde estudiaron? Es un dato clave para ver esto. ¿Cuál es la instrucción académica que tienen estas personas que llevan adelante la economía con esas ideas? Ahora lo vamos a ver en el próximo bloque. Bueno, mirá quiénes fueron los artífices de este modelo económico. Alejandro Beck Villegas fue una figura central, ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas en dos periodos clave, del 74 al 76 y del 83 al 85. Fue un economista formado en la Universidad de Chicago, completó sus últimos estudios en Uruguay, y era un defensor acérrimo del liberalismo económico y la apertura de los mercados. Fue conocido por haber aplicado la primera fase de liberalización y por introducir el sistema de la tablita, ese que veníamos hablando para calcular la devaluación del dólar. ¿Y cuál era la justificación para sus ideas económicas, ¿no? ¿Cómo era? Argumentaba que las medidas de este plan económico eran necesarias para modernizar un sistema económico que consideraba agotado e ineficiente, culpando el excesivo intervencionismo estatal por la crisis uruguaya. Ahora después lo vamos a comentar, mirá. El otro artífice de las medidas económicas fue Valentín Arizmendi, que también fue ministro de Economía, pero entre el 76 y el 83. Era un abogado y economista, hombre de confianza del gobierno militar, por supuesto, encargado de la gestión diaria y la implementación estricta de las directrices económicas. Continuó con la política de apertura financiera y de desregulación. Su gestión se caracterizó por la férrea defensa del sistema de la tablita, continuando con el anterior, como herramienta antiinflacionaria. Y al igual que el anterior, que Beck, defendía la necesidad de la disciplina fiscal y monetaria por encima de las reivindicaciones sociales o sindicales. Lo que tuvieron fue un respaldo enorme, por supuesto, del gobierno militar, porque, como ya lo dijimos, era muy difícil implementar estas medidas económicas con sindicatos, con opositores, con detractores del sistema. Pero, ¿qué vemos de las características de estas dos personas? Que eran acérrimos defensores de la economía neoliberal, instruidas, sus estudios, su perfeccionamiento en la escuela de Chicago, en Estados Unidos, en esa cuna del neoliberalismo. Pero claro, es como lo decíamos recién, ¿no? O sea, se defendía la necesidad de la disciplina fiscal y monetaria por encima de las reivindicaciones sociales o sindicales. Ahí está la balanza que siempre estamos hablando, ¿no? Ellos criticaban el intervencionismo estatal. Todo lo dejamos al libre mercado. Pero ¿quién regula? ¿Quién dice cuáles son las reglas? ¿Cuál es el término medio? Porque no nos vayamos ni a un libre mercado total ni a un intervencionismo total. Puede haber algo en el medio como para decir, bueno, el Estado puede intervenir en ciertas cosas, puede ser el organismo de contralor, puede ejercer el poder de policía para ver cómo se llevan adelante las medidas, a quién beneficia, a quién no. Si es una economía simplemente financiera, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Dejamos a la sociedad a la buena de Dios, como quien dice, o se interviene como para generar condiciones? Bueno, en este momento no. En este periodo de tiempo, en la dictadura, no.
evidentemente no. Es lo que vemos hoy en día, por ejemplo, aquí en Argentina, nuevamente, lo que estamos diciendo, ¿no? Es nos integramos al mundo a través del endeudamiento. Si podemos pedir crédito, si podemos entrar, ingresar en el mercado de capitales, de esa manera estamos conectados al mundo. Ahora, ¿cuál es la otra visión? Bueno, nos integramos al mundo exportando, produciendo satélites, energía nuclear. Esa es una manera de integrarse al mundo también, pero es otra. Lo que pasa que hay una gran diferencia. Lo que es simplemente una economía con capitales financieros beneficia a unos pocos. Una economía de producción, de integración, de desarrollo, beneficia al conjunto de la sociedad, porque se promueve el desarrollo, la producción, a su vez el consumo, y crece el Producto Bruto Interno. Como dijimos, en 1982 el sistema colapsa, no pueden contener al dólar, se libera el tipo de cambio y el sistema es insostenible. Y los militares lo que hacen es llevar adelante un plebiscito en 1980 por el sí o por el no, para ver si podían implementar una constitución militar si la sociedad estaba de acuerdo. Y ese referéndum, celebrado en el mes de noviembre de 1980, lo rechaza masivamente, con el 57,2% de los votos. Los militares lo que querían, lo que estaban buscando era legitimar su régimen, legitimar sus medidas económicas, y no lo consiguen. Pero, claro, hay un aumento de la presión popular por la crisis. Y a su vez hay una fuerte presión de los derechos humanos. ¿Por qué? Por los exiliados, los sindicatos, los estudiantes que salen, y se culmina con manifestaciones masivas. Y hay un acto histórico que sucede en 1983. Y a raíz de eso se produce el diálogo nacional y las negociaciones. Como había fracasado el plebiscito llevado adelante por las Fuerzas Armadas, tienen que negociar la salida de la dictadura. Y lo hacen por medio del pacto naval, el pacto del Club Naval, que se celebra en agosto del 84, que es un acuerdo crucial entre los partidos políticos y los militares para celebrar elecciones. Esas elecciones se llevan a cabo en 1984, pero en un contexto de proscripciones. Hubo gente que no se pudo, candidatos que no se pudieron presentar, había mucha gente exiliada, pero bueno, de todas maneras era un traspaso a la democracia. Así es que la democracia en 1985 regresa a Uruguay a través del voto popular, y el que asume es José María Sanguinetti, que era un representante del Partido Colorado, y asume el 1 de marzo del año 1985. Y de esta manera se da por terminado 12 años ininterrumpidos de la dictadura militar. Pero quería llegar a esto, a la ley de caducidad, y la importancia que tuvo la ley de caducidad en el periodo democrático post-dictadura militar. Mirá, la ley de caducidad se llama así, mirá, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Fue la ley número 15.848 y fue aprobada por el Parlamento en el año 1986. Y esa norma lo que impidió durante décadas fue el juzgamiento de militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en el periodo del 73 al 85. ¿Y cuáles eran los detalles de esta ley de caducidad? ¿Cuál era el alcance? ¿Qué se buscó con esto? Para poder afianzar la democracia, porque la excusa era esa. Bueno, ¿cómo se sigue adelante? Afianzaron la democracia sin juzgar a los genocidas y a todos los integrantes del gobierno militar. En el próximo bloque volvemos y lo detallamos.
Bueno, el alcance de la ley de caducidad, mira, dice así: estableció la caducidad o la extinción de la potestad del Estado uruguayo para castigar delitos cometidos por funcionarios militares y policiales hasta el 1 de marzo del año 1985, siempre que hubieran sido cometidos por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones. Bueno, los detractores, los opositores, los que cuestionaban esta ley, decían que era una ley de impunidad. Claro que sí, porque no había castigo judicial. Pero bueno, se aprobó en un gobierno democrático por los legisladores, en el gobierno que, bueno, el gobierno entrante, el primer gobierno de la salida de la dictadura de Julio María Sanguinetti del Partido Colorado. Tuvo el apoyo del Partido Nacional también, y lo que buscaban era esta especie de concesión, si se quiere, para poder consolidar el sistema democrático nuevamente y evitar nuevas azonadas militares. Lo que se buscaba era cierta estabilidad para poder continuar con la democracia y que no haya un nuevo golpe de Estado en breve, ¿no? Porque era la democracia recién iniciada. Pero sobre esta ley hubo dos plebiscitos, porque mirá lo curioso que tuvo esta ley, ¿no? Hubo un plebiscito en 1989 para ver qué hacían con esta ley. A ver, ese plebiscito que decía si querían que esta ley continúe, que siga en vigencia, o se buscaba su derogación. Y curiosamente, en el año 1989, 3 años después de la sanción de la ley, se realizó el primer referéndum para anularla. Pero la ciudadanía decidió mayoritariamente, con un 57% de los votos, que la ley siga vigente. Mirá, hubo otro plebiscito en el año 2009, 20 años después, que lo impulsaron las organizaciones sociales, y nuevamente esa opción de anular la ley fue rechazada, con un margen un poco más estrecho, pero la ley seguía en vigor. Ahora, ¿cuál fue la evolución jurídica y la derogación de hecho, de facto, de esta ley con el paso del tiempo? Porque a pesar de los resultados de estos plebiscitos, la situación judicial con el tiempo fue variando y la Corte la Corte Suprema de Justicia de Uruguay la declaró inconstitucional en ciertos casos, o sea, en casos específicos. En el año 2009 la declara inconstitucional. ¿Por qué? Porque argumentaba que se violaba la separación de poderes. Pero también hubo otra decisión de la Corte Internacional, que fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictaminó en el caso Hellman que la ley de caducidad era contraria a la Convención Americana por los Derechos Humanos y que Uruguay debía juzgar a los responsables. Este fallo fue en el año 2011 y emitió una sentencia histórica en el caso de la familia Hellman por la desaparición de María Claudia García de Hellman, que fue la nieta del poeta Juan Hellman. Y la Corte dictaminó que la ley de caducidad era incompatible con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por lo tanto no podía seguir obstaculizando las investigaciones y los juicios. Y después, finalmente, se derogó, estoy hablando muy bien en el día de hoy, pero se derogó en el Parlamento en el año 2011 porque se aprobó una nueva ley que restableció la pretensión punitiva del Estado para los crímenes cometidos hasta el año 1985 y los tipificó como delitos de lesa humanidad. Como ya sabemos, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y esto puso fin a esa aplicación de la ley de caducidad que tuvo su punto final en ese momento. A partir de ese momento sí hubo detenidos que pagaron sus crímenes cometidos en la época de dictaduras, entre ellos fue el expresidente de facto, por supuesto, ¿no? Juan María Bordaberry, que fue encarcelado en el año 2006, Gregorio Álvarez,
fue procesado en el 2007 y condenado a 25 años de prisión por 37 casos de homicidios, muy especialmente agravados. Bueno, esto fue la dictadura militar, que funciona básicamente como todas las dictaduras, ¿no? O sea, fueron todas calcadas, básicamente, los mismos procedimientos, las mismas medidas económicas. Lo que fue en toda Sudamérica fueron las mismas indicaciones, las mismas bajadas de líneas del país del norte para cómo tenían que actuar y cómo tenían que reprimir y llevar a cabo. Pero esas atrocidades cometidas con el terrorismo de Estado, sin respetar la vida de los ciudadanos, las opiniones en contrario, sin respetar nada, no importaba nada, ni la vida les importaba. Pero económicamente, y lo que veníamos hablando, es cómo estos modelos económicos son, si se quiere, similares a los gobiernos que quieren implementar estas medidas de derecha. Las consecuencias económicas son prácticamente las mismas. Las medidas neoliberales, estos gobiernos de derecha o libertarios, que son los que vienen con el mismo discurso de cuál es la solución económica. Pero es como la crónica de un final anunciado, ¿no? En algún momento el endeudamiento no da para más, el desempleo ya es demasiado, la pobreza se incrementa y termina. Y lamentablemente en tiempos breves, ¿no? O si se quiere por suerte, porque así no dura demasiado. Pero mirá cómo cayó el Producto Bruto Interno en Uruguay en ese periodo. Y, por ejemplo, tuvo una caída del 5,5% en 1984 y el 2,9% en 1985, que fue en la salida de la dictadura. Claro, siempre fue decreciendo el Producto Bruto. Y la inflación siempre fue un problema porque no lo pudieron controlar. O sea, implementando todas esas medidas, no pudieron controlar la inflación. Bueno, la deuda externa creció también de una manera exponencial y tenía el dato por acá de cómo había crecido, mirá, a ver, cómo había crecido la deuda externa. Los créditos que se tomaron fueron Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Y no estoy encontrando cómo creció la deuda externa, pero en todo el periodo de la dictadura militar, la deuda externa se incrementó en un 90%. O sea, el 90% de la deuda antes de la dictadura era el 25% del Producto Bruto. Cuando la dictadura terminó, o si se quiere lo podemos tomar a finales de los años de dictadura, un 90% de la deuda del Producto Bruto Interno. Bueno, económicamente no tenemos nada para rescatar, y humanamente con la dictadura tampoco. Nos vemos en el próximo capítulo y vamos a ver con qué continuamos. Hasta la próxima.